Bueno, ya está con nosotros el sociólogo y director de Factum, Eduardo Botinelli. Gracias por estos minutos, Eduardo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte otra vez aquí. Bueno, hoy tenemos la aprobación del presidente de la República otra vez. ¿Cuál ha sido la muestra para determinar estos números? Bueno, esta es la encuesta nacional Factum del mes de septiembre. La realizamos entre el 1 y el 14 de septiembre, sobre 900 casos de telefonía fija y telefonía celular, con un margen de error de más o menos 3%, representativa de todo el país urbano y rural. Bueno, ¿cuál es la aprobación del presidente en este momento? Bueno, vemos en el gráfico que el porcentaje de aprobación del presidente es del 61%, hay un 35% de desaprobación, un 3% que ni aprueba ni desaprueba y un 1% que no opina. Es decir, tenemos 61% de aprobación en el mes de septiembre, y un 35% de desaprobación. Ese es el número, digamos, global, macro. ¿Cómo ha sido justamente la evolución de la gestión de aprobación del presidente de la República? Bueno, esto muestra, digamos, si nosotros miramos una línea de tendencia, trazamos una línea sobre las fluctuaciones, en realidad vemos que hay una franja que se ha movido en el entorno del 50 al 60%. ¿no? Lo que sí vemos es que esas oscilaciones han tenido un pico importante que fue a fin del año pasado, donde llegó al 66% de la aprobación en el cuarto trimestre del año pasado. Es decir, esto coincide con el mejor momento de la pandemia, del manejo de la pandemia, previo a que tuviéramos la ola sobre fin de año, ¿no? Y eso también muestra el descenso que hay posteriormente, es decir, cuando en el peor momento de la pandemia, es decir, durante el verano, en febrero cae al 56% de la aprobación y luego se ha mantenido relativamente estable con un crecimiento ahora en la última medición, es decir, en los últimos 2 meses tiene un incremento el nivel de aprobación de 5 puntos que a su vez se resta de la desaprobación que cae también 5 puntos. Es decir, si nosotros miramos la línea grande, gruesa, no ha tenido grandes oscilaciones, ha estado entre el 55 y 60%. Ha tenido esas fluctuaciones que en muchos casos podemos explicarlo a partir de la evolución de la pandemia, porque han ido bastante en línea lo que es la evolución en la evaluación que hace la población sobre la gestión de la pandemia y la aprobación del presidente de la República. Los politólogos siempre hablan de una luna de miel habitualmente en el primer año y medio de gestión de los presidentes. En este caso ya estamos superando tal vez ese año y medio, estamos ahí ya en el límite, y igualmente esa aprobación del presidente, como tú decías, se mantiene en esa franja alta, porque es una franja alta si uno se la compara con anteriores mandatarios. ¿La explicación cuál es? Bueno, la primera explicación es la pandemia, es decir, claramente es algo a nivel casi mundial, digamos, que de alguna forma se da un efecto donde la población se une detrás de un gran objetivo y ese objetivo es mandatado por la primera figura del país. Pero después hay otros temas que son evaluados negativamente que hoy no están impactando en la imagen del presidente. Es decir, también el manejo que se está haciendo en términos comunicacionales, en términos de noticias y de gestión también, de presentar alternativas, paliativos, están siendo bien recibidos por la población, están siendo aceptados y eso impacta sobre la aprobación del presidente. Pero en cuanto a la longitud, digamos, de la evaluación, podemos marcar que la pandemia de alguna forma abrió un paréntesis. Lo que hay que ver es cómo evoluciona hacia adelante. Claro. Hasta ahora tenemos claro qué fue lo que pasó. Lo que mencionabas es decir, bueno, la pandemia de alguna forma se va retirando de las principales preocupaciones, pero también se va retirando por buenos resultados. Entonces eso hoy está impactando de esa forma. No es el principal problema hoy, lo vamos a estar viendo en las próximas semanas también, cómo está evolucionando las preocupaciones de la población, pero está retirándose, pero con evaluaciones muy fuertes, muy fuertemente positivas. Bien. Entonces eso impacta en la aprobación del presidente. Hay más datos para repasar. Por ejemplo, bueno, en el caso de los votantes, ¿no?, de la coalición y los votantes del Frente Amplio, ¿qué tipo de aprobación o desaprobación tienen de la gestión del presidente? Bueno, ahí vemos claramente, primero, que se mantiene el proceso de polarización que venimos viendo, en donde es prácticamente inversa el grado de aprobación y desaprobación entre votantes del Frente Amplio y los votantes de los partidos de coalición en octubre.
Dentro de los votantes del Frente Amplio, el nivel de aprobación es el 21% y de desaprobación es el 76%. Y dentro de los votantes de los partidos de coalición, la aprobación es del 92% y la desaprobación es del 6%. Ahora, acá hay un dato interesante. En la medición anterior, el nivel de aprobación dentro de los votantes del Frente Amplio era del 12% y ahora es del 21%. Es decir, mejora la aprobación entre los votantes del Frente Amplio y no entre los votantes de la coalición, porque además ya tiene un nivel muy alto de aprobación dentro de los votantes de la coalición. Y ese aumento de la aprobación entre los votantes del Frente Amplio es lo que explica el aumento en el global, en la mejora de la aprobación. Es decir, se da entre los votantes del Frente Amplio. Bien. ¿Hay alguna explicación puntual de por qué el votante del Frente Amplio también de alguna forma lleva a aprobar la gestión del presidente en este último, digamos que en estos últimos 2 meses, ¿no? Si uno lo compara con lo que pasó en julio? Bueno, digamos que también está ligado a la pandemia, porque nosotros presentamos hace 4 meses, 4 meses, la evaluación que se hacía sobre la pandemia. Y la evaluación que se hacía sobre la gestión de la pandemia por parte del gobierno en los votantes frente amplistas era fuertemente negativa, y ahora fuertemente positiva, ¿no? Es decir, hubo un cambio claramente a partir de la evolución, del avance de la vacunación, de la caída de la cantidad de casos, que cambia la percepción sobre el manejo de la pandemia. Y eso le impacta positivamente a la evaluación del presidente. Bien. ¿No? Hay otros datos, por ejemplo, que tienen que ver con la franja etaria y también la comparación capital-interior. A ver, vamos a compartirlas. Bueno, aquí lo que vemos es que, digamos, en línea con lo que estuvimos viendo con el referéndum, es claro que hay alineamientos por edades que muestran comportamientos similares. Es decir, cuando avanzamos en la edad, cuando aumenta la edad, aumenta el nivel de aprobación. E inversamente, a medida que aumenta la edad, aumenta la desaprobación, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay un claro comportamiento por edades, donde si miramos la franja más joven de 18 a 33 años, la aprobación es del 54, de 36 a 45 años es del 58, de 49 a 61 años es del 66 y más de 62 años es del 69%. Es decir, claramente es un movimiento sistemático, si se quiere, a medida que avanzamos en la edad, del aumento en el nivel de aprobación del presidente, ¿no? Esto decía en línea con lo de la ley de urgente consideración también. Cuando mirábamos los que están a favor de la ley de urgente consideración, también había un aumento a medida que aumentaba la edad. Entonces, acá lo que hay es una correlación con el electorado también. Es decir, el electorado más proclive a la coalición aumenta a medida que aumenta la edad. Por lo tanto, también podemos ver que a medida que aumenta la edad, aumenta la aprobación del presidente. El otro dato es entre Montevideo y el interior. En el interior, el nivel de aprobación del presidente también es mayor, está en el 64%. Y eso también se explica a partir del electorado, es decir, la coalición votó mejor en el interior que en Montevideo y también el respaldo al presidente se da de esa forma. Y el último elemento relevante tiene que ver con la distinción por clases sociales. En las clases medias y medias altas, el grado de aprobación al presidente es mayor que en la clase media baja y baja. También es un comportamiento muy similar a lo que vimos con la postura con respecto a la LUC, ¿no? Es decir, hay un componente del electorado que se segmenta, por lo menos en estas 3 grandes variables, que nos muestran un poco dónde están los puntos de aprobación o de apoyo más fuerte hacia el presidente y hacia las políticas del presidente. Como conclusión y ya pensando, haciendo un poco de futurología, ¿no? Pensando en el final del año, la calle Pou puede llegar a terminar con una aprobación cerca de sus primeros 2 años de gestión, mucho más alta que cualquiera de los presidentes anteriores. Bueno, ahí hay que mirar un poco el momento histórico y cómo fue la evolución, porque por ejemplo, la primera presidencia de Vázquez tuvo niveles relativamente altos o similares a estos de aprobación, pero sobre todo fue creciendo sobre el final, es decir, a medida que fue avanzando en las políticas. Mujica fue un poco distinto, arrancó un poco mejor, tuvo un bache y después mejoró sustancialmente. Y el de Vázquez ya fue distinto porque ya fue bastante más crítico a los pocos meses de comenzar y terminó más en una meseta. Entonces, en términos comparados, según el momento que tomemos,
está en niveles similares a los de Vázquez en el primer gobierno y a los de Mujica en una etapa intermedia, no en su mejor momento, pero en una etapa intermedia, ¿no? Gracias, Eduardo, por ahora. Por favor, muchas gracias. Hacemos la pausa y ya seguimos.